todo eso. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Jorge Tuero y como siempre les doy la bienvenida a mi canal. Quiero disculparme primero que todo, hace días que no subo un vídeo, lo sé, lo siento sobre todo por mí mismo porque tuve una semana, estuve tan ocupado tratando de exprimir el tiempo al máximo que el tiempo por poco me exprime a mí, pero aquí estamos de nuevo. Vamos a reaccionar a este muchacho que ni me acuerdo el nombre. Ya ustedes saben que vamos a hacer una nueva reacción a Dimash y Ave María. Ave María en el festival, creo que es un festival, New Wave o New Age del año 2021. Veo en los créditos que va a estar también el maestro Igor Krutoy. Según leí por ahí en los comentarios, este Ave María no es el mismo de siempre, el que nos tiene acostumbrados por ahí, cada vez que escuchamos sobre esa canción. Pero bueno, yo me espero ya, si tratándose de Dimash, de antemano me espero algo genial, algo fuera de lo común, algo fuera de los estándares, ¿no? Y me alegro que así sea. No vamos a dilatar esto más. Vamos a ponernos los cascos estos. Y acá vamos. Espectacular el escenario ese. Oh, yeah. Ok. Esto viene serio. A capela. A capela. Ok. ¿Escucharon el cambio de el tipo de voz? Empezó con la voz clara como un cristal y al final de la frase como que separa un poco las cuerdas vocales para permitir salir más aire, ¿no? Muy lindo eso. Seguimos. Ahí está Crutoy. Y no hay letra de momento, ¿no? Otra vez. Hay un cambio de tono. Oh, el coro. El coro, qué lindo. Me encanta la escenografía, quiero decirles. La puesta en escena está precioso. Todo desde que empezó el escenario, el humo, casi que un ambiente angelical, ¿no? Y él mismo vestido de blanco, vamos.
En la segunda frase vieron que vuelve a repetir lo de la voz aireada, ¿no? Antes del cambio de tono. Y ya dije lo del coro. Precioso, parece un coro gregoriano. Dibujando con las manos. Y seguimos sin letra, ¿no? Parece que no va a cantar la letra, parece que va a ser solo vocalización, digo, hasta ahora. Y vieron cómo dibuja con las manos, ¿no? Es espectacular ver esto. Y ese, mira el coro completo allá atrás, la escenografía, todo está precioso, precioso, precioso todo lo que veo acá. Otro cambio de... Disculpe. No, ahora sí no estoy parando por nada que ver con el trabajo musical. El fondo, la escenografía y mi camisa. Créame, yo no había visto esto. Estoy viendo el vídeo por primera vez. No es que me puse la camisa así para combinar con la escenografía. Son cosas, casualidades de la vida, ¿ok? ¡Qué alto eso! Димаш Кудайберген и Игорь Крутой. Браво! Просто мурашки по коже. Oh, no, 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 no. Hay algo ahí, no sé, pero hay algo que me resultó difícil de asimilar, difícil de creer. Esa percusión. Ay. Oh. Eso está altísimo, altísimo. Pero ahora, lo que viene ahora aquí atrás. Uf, completamente.
¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puede entrarle así a esa nota tan alta? Y hace un crescendo y luego un... Yo sabía que no podía ser tan simple como la. Alguna bestialidad él tenía que hacer en algún momento. Dimash, Dimash, Dimash. Pasaron varias cosas impresionantes. La música. Empecemos con la música. Genialmente orquestado todo. Desde el principio, todos los elementos de percusión, combinado con toda la atmósfera del escenario, el humo, creando un ambiente angelical. El vestuario, el coro haciendo esos movimientos gregorianos. Increíble todo lo que transmite sin decir una palabra. Ahí vengo de la calle y estaban escuchando reggaetón por ahí. Cantidad de cosas, cantidad de palabras para no decir nada. Y mira aquí qué manera de decirlo todo sin decir una sola palabra. Eso es el arte, esa es la música. Te llena la mente de colores, de imágenes, transmite sentimientos. No hace falta decir una palabra. No hay nada más bello que escuchar una orquesta sinfónica, por ejemplo, con esos movimientos, el estéreo que se siente en una sala de conciertos. Y es a puros instrumentos, sin voces, ¿no? Y algo muy parecido con esta presentación de Dimash, sin decir una palabra y decirlo todo a la vez. Esa es la música. Esa es la música cuando hay un altísimo nivel, como lo que acabamos de ver. Ya qué decir de las texturas, es increíble el rango vocal que tiene, pero aún así sigue siendo impresionante cómo él atacó esa última nota una nota tan alta, entrarle, atacarla así con tanto control, con la afinación perfecta, hacer ese crescendo y luego un diminuendo y casi tengo deseo de alarme los pelos. No puedo, lamentablemente. Ah, bueno, mi gente, ¿qué más decir? No hay mucho que decir, como siempre. Me deja siempre con cara de idiota y hablando tonterías aquí, porque verdad que no hay mucho que, sin palabras, uno se queda, uno no sabe ni cómo valorar, cómo apreciar. Esto es más lo que se siente acá adentro, ¿no? Que resulta difícil expresar con palabras. Como siempre, quiero despedirme con un fuerte abrazo, mucho amor, mucho cariño. Fuerte abrazo de corazón, los quiero y hasta pronto.